Bienvenidos a un conversatorio más de la serie Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas. Conducen, como es costumbre, el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla, Gerardo Osornio. El día de hoy nuestra invitada es la doctora Marta Sandoval Villegas con el tema Mujeres víctimas favoritas de la moda en el caso de la Ciudad de México en el siglo XVIII. La doctora Sandoval Villegas es maestra y doctora en Historia del Arte por la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Diseño y Mercadotecnia en Modas por la Universidad Casablanca de Culiacán. Ganó el premio Coremans por el proyecto colectivo Guadalupe Arte y Liturgia, La Sillería de la Colegiata en 2006. Fue coordinadora del Museo de la Mujer de México entre 2018 y 2019. Es autora de diversos artículos sobre arte universal e historia de la indumentaria y la moda. Imparte cursos en la maestría y especialidad del posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también maestra o ha impartido clase en la maestría Global Fashion Management en la Universidad Centro y en la licenciatura en Diseño de la Moda e Industria del Vestido en la Universidad del Valle de México. Es miembro fundador del Seminario de Estudios de Indumentaria y Modas en México, adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2015. Es un gusto para mí darle la bienvenida a estos conversatorios a la doctora Sandoval Villegas. Muchas gracias por acompañarnos. Cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarrés. Gracias, Gerardo, y muchas gracias a ti, Marta, por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta serie de conversatorios, diálogos en el Colegio de Sinaloa. Yo agregaría a tu currículum que fuiste una excelente colaboradora con el proyectos de investigación del Colegio de Sinaloa. Bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias. La verdad es que sí, estoy muy contenta de estar participando en estos diálogos del Colegio de Sinaloa. Solo una acotación, todavía no soy doctora, soy doctorante porque ya hice mi examen de candidatura, pero todavía no tengo el título. Muy bien, voy a compartir pantalla. Antes de que empieces, de que inicies, Marta, para el público que nos escucha y ve, voy a leer un breve resumen de la temática del tema del que nos vas a hablar ahora. Este trabajo tiene por objetivo analizar el vínculo que se estableció entre la mujer y la moda en el siglo XVIII en la Ciudad de México, a quien históricamente se le considera la víctima, entre comillas, predilecta de este fenómeno de la modernidad. Si bien las mujeres han mostrado gusto por la moda, el género masculino no ha quedado exento. En los siglos XVII y XVIII, los hombres se aderezaron tanto más que las mujeres. Sin embargo, estas estuvieron en el centro de la reprobación en el discurso principalmente eclesiástico, mismo que se contrastará con el de viajeros y cronistas y los valiosos soportes visuales, principalmente óleos. Otra pregunta que se pretende responder en este conversatorio es si ellas participaron en el quehacer de la moda, pues los testimonios exaltan el papel masculino a través de los distintos gremios, mientras que la mano de obra femenina escasamente se menciona. Se expondrán bajo este hilo conductor los testimonios exaltan el papel masculino a través de los distintos gremios, mientras que la mano de obra femenina escasamente se menciona. Se expondrán, bajo este hilo conductor los testimonios y argumentos que se presentan para tejer este discurso y ver hasta dónde el género influyó en referidas concepciones. Marta, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues bien, mi tesis doctoral versa sobre la moda, o más bien la indumentaria, en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Entonces ese es mi tema de estudio principal, aunque si bien suelo atacar de pronto la moda a través de un rango histórico más amplio. Últimamente se ha corrido la frase, gracias a no uno, sino varios libros que han titulado, han llevado por título o que han empleado la terminología de víctimas de la moda, donde estas víctimas preferentemente son mujeres, ¿no? Y esto no es casual, no es fortuito.
la moda se le ha achacado, y lo digo así con esa palabra, porque se le ha referido como la culpable de muchos males de la sociedad por su predilección natural hacia la moda, ¿no? Yo tengo colegas, sobre todo en el seminario este que se acaba de referir en la Semblanza. Tenemos un seminario de indumentarias y moda en México que sesiona en el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde mis colegas dicen que esta concepción de relacionar a las mujeres y moda nace en el siglo XIX y en mucho lo hacen porque hay autores que así lo señalan, ¿no? Autores incluso clásicos. Pero yo que estudio siglos hacia atrás, mi investigación empieza a finales del siglo XVII y luego se desarrolla en el XVIII, yo encuentro testimonios donde el personaje al que se ataca es a la mujer como género, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a poner de relieve en este momento. Tiene razones históricas muy remotas, y tiene además otros ingredientes que se van a ir sumando en el transcurso de este recorrido histórico. Voy a tratar de hacerlo ágil para no irme tan atrás ni que suene tan arcaico. Y voy a comenzar con esta pregunta. ¿Cuándo se vincula la mujer con la moda? Hay que decir que el término de moda tampoco es tan antiguo, y para el idioma español se encuentra por primera vez en 1641 en una sátira de Vélez de Guevara llamada El Diablo Cojuelo. Y se menciona o se hace referencia en esta sátira que se encuentran señalando ahí dos caballeros soldados vestidos a la moda. Antes de este momento, el término moda o modus se atacaba o se utilizaba para referirse a cuando las personas hacían de tal o cual manera algo, ¿no? Ciertamente viene de una terminología francesa y es de ahí de donde va a venir y se va a instalar en el español, ¿no? Es decir, por lo pronto, el término, y no solo el término, también el concepto de moda, va a surgir como tal, como lo entendemos, en el siglo XVII. Si bien se tienen indicios de que el sistema de la moda pudo haber nacido varios siglos antes, ¿no? Yo puse acá abajo en rojo una cita que me encontré de un fraile, que es para mí muy divertido leerlo, y sobre todo me ha sido muy útil para entender el estado en el que se concebía la indumentaria en el siglo XVII, en los últimos años del siglo XVII, y este autor se llama Francisco Antonio de Escaray. El libro que él publicó se llama Voces del Dolor, tiene un nombre muy, muy largo, como se usaba en la época, y Escaray ya tiene una noción de moda en ese momento. Se advierte en varias partes del texto, pero yo elegí para esta ocasión una y se las voy a leer. No sé qué haya costumbre en los adornos y trajes de las mujeres que cada día los mudan y para que la costumbre prevalezca contra la ley, ha de tener 40 años continuos sin interrupción y los trajes que traen hoy solo tienen de tiempo lo que tarda en venir una flota y cuando más no llegan a 6 años. Ninguno de los trajes, pues hoy son de un modo y mañana de otro. Es decir, aquí el fraile ya tiene una noción de que los trajes están cambiando con mucho más rapidez. Recordemos que el concepto de moda está anclado en el cambio constante en busca de las novedades, ¿no? Esa es la característica que diferencia a la moda de la indumentaria. Nosotros tenemos el concepto de que hay una diferencia entre la indumentaria, que se concibe como un traje más estable, trajes tradicionales o los trajes
militares o de uniformes en general, que tienen una estabilidad mucho mayor que la moda, que su destino es nacer y inmediatamente morir para dar paso a otra. Esa es como la lógica de la palabra moda, ¿no? A la que yo hago referencia. Entonces, este fraile dice que según la ley, porque había pragmáticas suntuarias en este momento, que decían cómo las personas debían de vestir. Según estas leyes, el vestuario debería de durar más o menos 40 años. Pero en la Nueva España, porque este texto es de un fraile que vive en la Nueva España en ese momento, las personas que vivían aquí, en lo que hoy es México, cambiaban de ropa en cuanto cambiaba la flota. ¿Cuál es la flota? La que viene, el barco que viene de España con todas las mercancías y que venía una vez al año. ¿Vale? En fin, aquí está esta noción de moda. Este es el periodo, escogí fotos del periodo en el que está hablando Escaray. Tenemos 3 cuadros. Este es anónimo, el de la derecha. Está referido como noble, mujer noble de la Nueva España. Este es un cuadro de un famoso pintor llamado Cristóbal Villalpando. Es un cuadro que está en Guatemala. Yo elegí algunos pequeños detalles porque hay momentos en la moda que es complicado encontrar imágenes, ¿no? Pero de pronto estas vistas de ciudades nos permiten saber, ¿no? Cómo vestían las mujeres. En este periodo no es fácil encontrarlas y menos donde se vean así tan plenamente a la moda, ¿no? Y la última es una donante, así se le llama a los personajes que aparecen al pie de algún santo. Generalmente son los que pagan la obra y, por lo tanto, son ricos o tienen posibilidades económicas y están muy elegantemente vestidos, ¿vale? Entonces, aquí vemos, si bien tienen más o menos un estilo que oscila más o menos entre en la década de 1690, hay algunas variaciones. Yo creo que a esas variaciones son las que alude Francisco de Escaray. ¿Vale? Fíjense que en estas leyes suntuarias de las que ya mencioné, hay una que aclara, es bastante antigua, es de 1639. Antigua para el periodo que voy a hablar. En el 1639 se está prohibiendo el uso del guardainfante. El guardainfante es el artefacto, la faldilla que sostiene estos trajes, que son sumamente amplios. Aquí tenemos un retrato de la infanta Margarita, pintada por Juan Bautista Martínez, aunque también tienen este tipo de moda las meninas que pintó Velázquez y que es un cuadro muy, muy famoso. Bueno, se prohíbe en el 1639 el uso de guardainfante y también el de los escotados. Aquí tengo una pieza del Museo del Traje de Madrid que conserva y que nos muestra el tipo de escote que se utilizaba y que es prohibido, ¿no? Bueno, está prohibido y sin embargo hasta la realeza los usa. Esto ya nos avisa que las leyes suntuarias o las pragmáticas y otros tipos de instrumentos jurídicos como los bandos o incluso los sermones de los curas, pues no son muy atendidos por la población, ¿no? Generalmente no surten ninguna clase de efecto las prohibiciones en materia de modas, ¿vale? Ahora, estas leyes prohibieron el uso del guardainfante y del escote, de los jubones escotados. Jubón se le llamaba esta pieza que es como una blusa, a las mujeres decentes y se les dejó el uso solamente a las prostitutas, ¿vale? O sea, que como una medida para identificar a las mujeres que ganaban públicamente con su cuerpo, así literalmente, así es como dice,
tendríamos la posibilidad de identificarlas inmediatamente, a diferencia de las niñas bien, que en teoría no deberían de utilizar esos artefactos. Y sin embargo, encontramos que sí, que sí que los usaron, ¿vale? Ahora, ahora voy a leerles una real cédula, pero que esta fue mandada, es profesamente para la Nueva España, ¿vale? Fue enviada al obispo, perdón, de Michoacán, en aquel tiempo el arzobispo Ayariseya. Y dice, avisa de recibo del despacho en que se le encargó el remedio de los pecados públicos y destierro de los abusos, y que en lo que ha reconocido notable desorden, a cuyo remedio se aplica, es en los trajes. Así por su poca honestidad, como por la indistinción con que igualmente visten sedas y telas preciosas, y usan joyas de oro y perlas y plata, y los nobles y plebeyos, cuyo desorden es mayor en las mujeres, y que el remedio de todo pende principalmente de que se ponga en esta ciudad, a cuya imitación se portan los demás lugares de estas provincias, en los cuales se remediará con dificultad, no haciéndose hoy primero. Hasta aquí la Real Cédula es de 29 de diciembre de 1679. Esta se manda exclusivamente al Obispado de Michoacán, y a través del expediente que hay en el AGN sobre este motivo, y son varios los documentos que hay ahí, me pude enterar que el obispo Ayariz Hijas había primero mandado una memoria en donde avisaba al Consejo de Indias los pecados públicos que se cometían en ese obispado. Y bueno, entonces se emite la prohibición de todo esto en los escotes de las mujeres, y también, ya lo advirtieron, en el uso del lujo, que va a ser otra de las cuestiones que se perseguirán. En esta ocasión, si se fijan bien, lo hacen porque dice ahí que todo mundo anda vestido lujosamente, y eso impide que se distingan quiénes son los señores y quiénes son los plebeyos. Y eso es un poco la dinámica por la cual se intenta restringir el uso de telas y joyería preciosa, ¿vale? Siguiendo con el tema de la mujer como pecadora, porque por diversas razones, voy a traer aquí un libro bien interesante, que es El cuerpo en la Edad Media, de Jacques Le Goff, un gran historiador medievalista. Él allí en ese libro aclara que en la Edad Media se va a figurar dos mujeres como los ideales del bien y del mal. Por un lado está María, que es de alguna manera, a través de ella es que el género humano se redime, y la otra es Eva, que por mano de Eva fue que el género humano se cayó en el pecado, y por lo tanto tuvo después que venir el Salvador a darles la posibilidad de la redención, ¿no? Entonces esta ambivalencia entre estas dos mujeres se va a ver representada en las pinturas religiosas. En este caso tenemos una muy linda de Cristóbal de Villalpando, y vemos ahí a la malvada Eva, al fin y al cabo la madre de toda la humanidad, como raíz del tronco del género humano, en el que al final está Jesucristo, ¿no? En esta cruz. Pero debajo de Eva encontramos de donde sale la cruz es un mundo, y en ese mundo está la muerte, está el demonio y está la carne. Y curiosamente, la manera iconográfica de representar a la carne es a través de una mujer, ¿no? Esta será como la característica a destacar en estas iconografías, ¿no? Y yo lo destaco aquí porque
tenemos a la concepción de la mujer como la pecadora o bien aquella que hace caer en el pecado a los hombres, como lo hizo Eva, ¿no? Ese estigma se va a perpetuar a lo largo de los siglos, ¿no? Es la idea que se me viene cuando estoy viendo todo esto. O sea, se inicia la estigmatización de la mujer muy temprano, desde la Edad Media a lo mejor, pero también se perpetúa en la Nueva España con Cristóbal de Villalpando. Él está reafirmando todo esto con este óleo, ¿no? Exactamente, son modelos iconográficos que se transmiten y que el pintor los hace porque el comitente, el mecenas se los está pidiendo, ¿no? Es una reiteración de que tengan cuidado los hombres porque las mujeres los pueden hacer caer en pecado y o sea, está la pintura allí y en el sermón a la hora de que se está predicando se apela al cuadro que tienen ellos ahí. De alguna manera para eso sirven las pinturas, ¿no? Para recrear la historia sagrada y servir como las diapositivas que yo tengo ahora, ¿no? Para explicar algo. En este caso, la palabra, ¿no? Claro. Y el mensaje divino. Son 3 autores que yo voy a traer aquí porque son los más interesantes que he encontrado y además quienes de manera más explícita tocan el vestido que se usó en la Nueva España. Uno es Escaray, que ya referimos, el libro de Escaray de 1990. Luego hay unos sermones manuscritos de Francisco de la Concepción Barbosa. Este no se publicó, está en manuscrito en la Biblioteca Nacional de México. Tiene fecha de 1728. No es tan amplio, pero es muy interesante y son sermones que se hicieron para una Semana Santa, ¿no? Cuando las personas deben de estar haciendo una introspección de su vida y del pecado y había que arrepentirse y demás. Bueno, con esa ocasión, con ese motivo, Francisco de la Concepción Barbosa atacará la imagen de los novohispanos en general, ¿no? Una de las citas que aproveché para esta ocasión es la siguiente. Dice, una mujer vestida de sol, con la luna a los pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza, está en la de San Juan. Ahora mirad la señal de este tiempo. Una mujer vestida y fardada de varios colores, cola debajo de sus pies y una corona de 12 espicias en la cabeza. En este magisterio y en esta visión hacéis de ver los lamentos del profeta llorando la vanidad que tiene olvidado a Dios, en el primera con la ofensa, con el 2 con el abuso y en el tercero con la confusión. La primera parte de la cita se refiere a un pasaje de los Evangelios de San Juan, cuando San Juan prefigura la venida de una mujer vestida de sol con la luna a sus pies. Se refiere, o la iglesia lo ha interpretado, como la Virgen, especialmente con la concepción, ¿no? No se dice explícitamente, pero la iglesia lo ha interpretado de esa manera. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, el resplandor que vemos es el sol y bajo los pies de la Virgen de Guadalupe vemos una luna, ¿no? Es decir, que la Virgen de Guadalupe es una virgen apocalíptica. Bueno, ese es el pasaje bíblico. Pero luego Francisco de la Concepción Barbosa explica lo que está ocurriendo en su momento y dice que lejos de las mujeres imitar a ese ejemplo que es la Virgen, están haciendo todo lo contrario, usando vanidades, ¿no? Dice, mujer vestida y fardada de varios colores, cola debajo de sus pies y una corona de 12 estulticias en la cabeza. Estulticias son tonterías, ¿no? Bueno, esta foto es unos años posterior, perdón, la pintura es unos años posterior al discurso de Francisco de la Concepción Barbosa. Yo considero que esta obra debe de ser de 1735-36 y alcanzamos a leer un poco lo que Barbosa dice, ¿no? Está la cauda de los vestidos de estas mujeres, al menos en 2 de los vestidos que vemos aquí son muy coloridos.
Y bueno, ni qué decir de las pequeñas joyitas que traen en la cabeza, ¿no? Es un poco lo que Francisco de la Concepción Barbosa está señalando, ¿no? Mujeres que lejos de seguir la humildad de la Virgen María, se van por la vanidad, ¿no? Y que no se... Ahora, siguiendo con el tema de mundo, demonio y carne, Ajá. vemos aquí un cuadro muy anterior a la temporalidad que estamos viendo, pero solamente como un ejemplo más de la iconografía. Este cuadro es de Luis Juárez, el fundador de la dinastía de los pintores Juárez, que llegará hasta siglo XVIII. Vemos aquí, esta obra se llama Ángel de la Guarda, es evidente el tema, ¿no? Está aquí el ángel de la guarda y el niñito al que está cuidando. Lo curioso es lo que está debajo, ¿no? El niño, obviamente, como ser vivo que es, está montado en el mundo. Y a este pobre niño lo acechan dos males de la humanidad. Evidentemente uno es el mundo, pero el otro es el demonio, por supuesto. Y a un lado del demonio está la carne, representado nuevamente por una mujer y además una mujer desnuda y además que tiene una mirada que pareciera que está planeando el ataque hacia este pobre niño que apenas es un pequeño, ¿no? Que todavía no alcanza ni siquiera la edad adulta, pero ya está planeando lo que hará con este pequeño niño en un futuro, ¿no? Entonces está muy simbolizado aquí lo que vengo refiriendo. No es el único cuadro, hay varios. Este, de nuevo, es un Villalpando. Este es San Pedro de Alcántara. Y San Pedro de Alcántara fue un santo franciscano que detestó todos los males del mundo. Está pisando al mundo, de hecho, alcanzamos a ver solo sus pies. Y a un lado de ese mundo, de nuevo, vemos al demonio y vemos a la mujer pues, representando a la carne, pero aquí, a diferencia del caso anterior, pareciera que la mirada de esta mujer es mucho más seductora. Entonces es mucho más peligrosa, ¿no? Porque es menos evidente de los males que acarrearán a los que caigan en esa mirada, ¿no? Generalmente estas mujeres representadas como la carne o estarán desnudas o estarán vestidas a la moda, curiosamente, ¿no? Pues bien, ya he mencionado entonces, primero, que el guardainfante y el escote en el siglo XVII se les relegará solamente para las prostitutas. Y este cuadro remite, o el tema es precisamente la conversión de unas prostitutas de la ciudad de Granada. Relata un hecho, ¿vale? Es un cuadro histórico. Entonces, pero si bien el tema son 4 prostitutas de la ciudad de Granada, la verdad es que está ambientado en el mundo nuevo hispano. Lo sabemos por quizá por la indumentaria, pero también por el tipo de enseres que alcanzamos a ver en la habitación. Esto es lo que, a cómo se montaba una recámara en la Nueva España. Vemos el pequeño rodaestrado, vemos la alfombra, vemos la manera morisca en que las mujeres se sentaban. Y generalmente a las prostitutas se les representa con una guitarra. Es como, son las mujeres alegres, ¿no? Son las que dan alegría a los hombres. Y bueno, también vemos al santo, San Juan de Dios, que está en plena prédica, y la mulata que entra y se conmueve o se alarma o por lo menos se sorprende de lo que está ocurriendo, ¿no? Mientras 3 de ellas parece que sí están escuchando al santo, hay una que pareciera no interesarle, ¿no? Estas 3 mujeres prostitutas, siguiendo el título de este cuadro, están vestidas totalmente a la moda, ¿no? Entonces, mujer y moda, mujer y prostitución, pareciera que en un momento se unen, pero no es así. O sea, las niñas bien también vestirán a la moda. Es ahí el tema, ¿no? Y aquí quisiera yo hacerte una pregunta, porque todo lo que hasta ahorita nos has mostrado en cuanto a la indumentaria de la mujer novohispana,
Lo que me ha hecho a mí pensar es que no se quedaban muy atrás de sus referentes europeos. Quiero decir, la vestimenta es rica, hay brocados allí muy complejos, todo el aderezo que se ponían en las cabezas, pues no se quedaban atrás. Pero ¿qué tan a la moda estaban? O quiero decir, esta moda, ¿qué tan desfasada o no estaba de su referente europeo? Es muy buena pregunta, Carlos. Lo que Fíjate duraba que flota, a lo mejor. no, sí, la moda llegaba y llegaba puntualmente. Sí. El problema que yo he detectado, o no es el problema, creo que es el resultado de lo que ocurre en la Nueva España, es que aquí, una vez recibidos los materiales, incluso los diseños, le llamaríamos hoy en día, pero los diseños llegaban a manera de grabados, a manera de las peninsulares que pasaban. Me refiero solo a las mujeres, pero también ocurre para el caso de hombres. Que las novohispanas veían y querían copiar, ¿no? Entonces, de alguna manera sí había actualizaciones más o menos continuas. El problema es que va a surgir en Nueva España un gusto propio. Y eso es como la hipótesis que yo pretendo demostrar, ¿no? Que sí que llega, y no solo de Europa, sino también, por ejemplo, de Asia, ¿no? Que va a llegar muchísimo material textil, incluso prendas ya terminadas desde Asia que se aculturizarán en la Nueva España, ¿no? Incluso se adaptarán prendas como los kimonos, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que le darán su toque muy personal, muy local. Esa es la tesis que yo he intentado o intento sustentar, ¿no? Sí están actualizadas, pero de pronto vamos a encontrar, sobre todo a lo largo del siglo XVIII, que es lo que más conozco, que parecía que se conforma un modus propio, le he llamado yo, para no utilizar la palabra estilo, que el estilo en el arte puede resultar un poco resbaladizo de pronto, ¿no? Entonces, un modus propio sí que podría yo decir que existe. De hecho, las que vemos aquí están vestidas con ese modus propio, aunque en este momento se utilizaba algo muy semejante también en Europa, ¿no? Nada más que acá tiene particularidades que se van a ir haciendo propias, Sí, ¿no? entiendo. O sea, es algo que es tan propio que te permite distinguirlas, pues, Así o es. identificarlas. Ujú. De hecho, yo en mis clases siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos. Aquí en la Ciudad de México, en cada zona de la ciudad es distinta y la gente pareciera comportarse de manera distinta, ¿no? No es lo mismo Coyoacán que Santa Fe, ¿no? Y la gente viste diferente en Sí, estas dos realidades de una misma ciudad, porque sí. la ciudad es muy grande. Pero si pensáramos en cómo se visten en Sinaloa y cómo se visten quizá, por ejemplo, en Monterrey, Ujú. quizá encontraríamos también particularidades locales, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo Entonces, creo que sí que obtiene un modus propio la Nueva Española, por lo menos la Ciudad de México, sí. ¿no? Y en relación con el maquillaje, por ejemplo, yo en los años que estuve estudiando en México, muchos compañeros míos me decían, oye, ¿cómo se maquillan? Pues, este, las sinaloenses, ¿no? Les parecía como excesivo el uso del maquillaje que hacían acá. Pero me lo decían mujeres, ¿no? Mis compañeras, cuando les mostraba fotos o cosas así. Sí, claro. Sí, a mí me llegaron a preguntar que si después de las clases me iba a ir a una comida o que si yo misma daba clases ahí en la facultad, porque yo iba, pues yo me arreglaba, sobre todo al principio, como me arreglaba allá, Culiacán. Entonces, pues sí, o sea, salir de la casa perfectamente vestida y maquillada y peinada, pues es lo que se usa en Primero Sinaloa, muestra que es sencilla. ¿no? Y en la Ciudad de México es otra manera de Sí, claro presentarse. que sí. Pero bueno, es un sello distintivo también de las sinaloenses que las has hecho famosas, ¿no? Este es, Bueno, tenemos aquí otro cuadro, este ya es muy posterior, es de 1856. Eh,
Intenté encontrar otro que correspondiera más a las fechas que voy a tratar, pero eran ejemplos europeos. Entonces preferí poner uno mexicano, aunque fuera más avanzado en el tiempo. Este es un cuadro de Vanitas, así se llama este tema, ¿no? Que alude o que invita a reflexionar en la vanidad de la vida, en lo pasajera que es la vida. Aquí le está recordando a las mujeres que no tiene mucho caso poner su corazón y su amor en las cosas terrenales, en este caso, las cuestiones del tocador. El tocador se pondrá de moda, valga la redundancia, a finales del siglo XVIII. No es que no existiera antes, pero se pondrá de moda, incluso como espacio dentro de la casa. Ya para el siglo XVIII será un espacio donde las mujeres pasen mucho tiempo, ¿no? Y esto lo observará la religión y lo enjuiciará en este juicio moral que suelen hacer, ¿no? Entonces, por un lado, tienen a la mujer perfectamente vestida y por otro, el esqueleto que todos llevamos dentro y que alguna vez regresaremos a ser, ¿no? Quise puntualizar este detalle porque la mano de Dios está cortando el hilo de la vida representado por una franjita roja que en cualquier momento Dios lo puede cortar y todas estas banalidades pasarán a ser historia, ¿no? No trascienden, en cambio el alma sí trasciende, ¿no? Estos son los mensajes de este tipo de cuadros. Hay muchos de este tipo, generalmente está representados con una calavera, ¿no? Que nos recuerda quiénes somos. Aquí además tiene el panteón y demás, ¿no? Y dice, este es el espejo que no te engaña, tal cual, ¿no? Entonces, y además representado de nuevo por una mujer, ¿no? Sí, sí. Que es la portadora de la vanidad. Aunque hay que decir que también hay hombres, ¿no? En esta iconografía. Sí. Para el caso de la España sí hay un par por ahí, aunque no encontré ejemplos. Hay un libro maravilloso que tiene varios, pero yo no lo puedo conseguir. Se llama Juegos de Ingenio y Agudeza. Es maravilloso este libro. Pero es curioso cómo, por ejemplo, la estigmatización de la mujer es tan fuerte que incluso trasciende y llega a otras esferas como la música. Por ejemplo, hay géneros como la chacona, que en esa época estaban muy de moda, pues, para bailarlas. Son danzas cuyo origen se cree que pueda ser novohispano. Se habla de que son las que se mueven de manera sensual y pecaminosa son las mujeres, como si fueran las únicas que la bailaban, pues también la bailaban los hombres, ¿no? Y a lo mejor los hombres también tenían ese mismo tipo, pero a la que censuran siempre es a la mujer, como la portadora del pecado y de toda la corrupción. Así es. Uno de los bailes que yo me acuerdo ahorita y que lo saqué el expediente en el AGN porque me llamó la atención es el cuchumbé, ¿no? Ese es muy conocido. Sí. Hay un proceso de la Inquisición donde se denuncia y vienen incluso las estrofas, ¿no? Que se cantaban, ¿no? Sí. Y luego hacía alusión a algunos frailes de la Merced, por ejemplo, es de lo que me acuerdo. Y lo bailaban hombres y mujeres, ¿no? Bueno, puse aquí dos retratos y vemos el estilo novohispano allí, ¿no? O bueno, o modus novohispano, para no decir estilo. Y estos cuadros son de la medianía del siglo. El primero está fechado hacia, o se puede fechar hacia 1750, y el otro podríamos decir que oscila entre 1760. No están fechados ninguno de los dos. De hecho, ambos son anónimos. ¿Cómo los hemos fechado? Bueno, en el caso de ambas se conoce un poco la historia de la vida de las dos, entonces podríamos decir que oscilan en esas fechas, pero también podemos referir que son de estas fechas por la indumentaria, ¿no? Que de alguna manera, de tanto ver cuadros fechados y no fechados, firmados y no, ya puede uno hacer una línea temporal
para indicar estos cambios que se van suscitando en la moda. Y este estilo, que se divide en dos partes, es decir, una blusa y una falda, así lo llamaríamos hoy en día, pero sería entonces la casaca, la blusa, y la basquiña, la de abajo, ¿no? También el tema del vocabulario es bien complejo, pero para no enredarnos, la blusa y la falda. Los vestidos novohispanos, vestidos se le llamaba al conjunto, serán casi siempre de 2 o 3 piezas. En este caso son de 2, pero hay otros casos donde se les agrega un tercero que es una como paleta, como un triángulo invertido que se pone en el pecho. En ese caso serían 3 piezas, ¿vale? Ahora, voy a traer a colación al tercer autor que les iba a decir que les iba a presentar, que es Matías Diegues. Él publica un libro mucho más extenso que Escaray, que miren que Escaray ya es un libro bastante amplio. Matías Diegues tiene 2 tomos, más o menos como de 500 páginas cada uno. Y la fecha en que publica también es un franciscano como Antonio de Escaray. Matías Diegues publica en 1748. Como yo he leído otros libros que atacan el traje, yo noto que Matías Diegues en muchos momentos copia citas textuales, tanto de Antonio de Escaray como del cardenal Belluga, el cardenal de Murcia, que publica su libro hacia 1723, me parece, o 25, no tengo muy bien la fecha. Les voy a leer esta pequeña cita de Matías Diegues y luego vemos las fotos, ¿vale? Dice: cuando la mujer vea claro la sustancia de sus vanidades y vestidos indecentes y los males y peligros a que le condujeron y llevan sus vanidades, ahora viven contentas en ellas y se levantan gustosas de los pies del confesor, que con facilidad las absuelve sin reprenderlas, ni obligarlas a dejar sus modas profanas de vestir, ni cubrir sus pechos y demás extremos de su cuerpo. Hasta aquí Matías Diegues. Fíjense cómo ataca a las mujeres, una, por vanidosas, por vestir lujosamente, por desear la moda y por dejar a la vista sus escotes, dice, y sus pechos y otros extremos de su cuerpo. Se refiere a los brazos y se refiere a cuando muestran los pies. Eso también estaba mal visto. ¿Pero por qué? Pensaríamos ahora, tenemos un criterio del cuerpo distinto al que se tenía en ese momento, y los brazos habían estado ocultos durante mucho tiempo. Las mangas llegaban hasta la muñeca, entonces no se veían, y de pronto viene una moda en el que se empiezan a ver los brazos. Es la moda del siglo XVIII, que en Nueva España va a empezar a cuajar en la década de 1710 en adelante. Yo diría que un poquito más, 1715 en adelante. Pero poco a poco va a ir ganando adeptas. Ya para 1748 ya la mayoría de las mujeres enseñan los brazos y se empiezan a cortar las faldas. El tema del acortamiento de las faldas, que no enseñan otra cosa más que el zapato, es realmente reprobado en un principio, porque durante mucho tiempo el pie fue considerado una cuestión erótica, ¿no? De hecho, las mujeres llevaban una falda interior a la que le llamaban guardapiés, y era la falda más larga que llevaban, incluso más larga a veces que la propia falda exterior, y tenía ese cometido de no mostrar los pies, ¿vale? A esa falda, como era muy larga, se le rompía o se ensuciaba, se maltrataba el ruedo debajo, y entonces lo que hacían las mujeres era cambiar solamente el ruedo, ¿vale? Que esa es otra historia, la manera en que la ropa se reciclaba, se reutilizaba, ese es otro tema, muy lindo también. Bueno, ahora, en cuestión del escote del pecho, ¿consideran que realmente este escote es muy amplio, muy indecente, como dice la cita de Matías Diegues? A mí me parece que no, pero pues es que el escote antes de esto se veía poco
Eh, y pareciera que cuando hay cambios de moda, estos criterios, sobre todo morales y religiosos, se renuevan. Porque cuando Escaray está hablando de los trajes en 1690, eh, había cambiado la moda del escote que mostraba los hombros, o por lo menos estos escote barco que le llaman, ¿no? Pareciera que cuando entra ahora este escote entre cuadrado y rectangular, pero es algo amplio, Matías Diegues nos recuerda que las mujeres están faltando a un principio que él considera que no debería de cruzarse, una línea que no se debe de cruzar. Pero la verdad es que el escote de las novohispanas es bastante discreto, ¿no? Aquí tenemos otros 2 ejemplares más. Todos los retratos que estoy presentando son de personas de élite. Casi las únicas que tuvieron retratos van a ser personas con capacidad económica grande en la Nueva España. La mayoría de ellas se va a retratar en el momento en que se va a casar o en el momento en el que va a entrar al convento, por lo menos estos que hemos visto, salvo quizá el de Gertrudis Antonia Roldán. Creo que siguiendo, sigo pistas. Parece ser que la fecha que corresponde a este retrato coincide con el patrocinio que ella hizo del convento de Santa Gertrudis, ¿no? Y en el caso de la niña, me parece que ella, ahorita ya no lo tengo tan presente, me parece que ella murió y por eso es que la retrata. Entonces, pero casi siempre, en el caso, por ejemplo, de Ignacia de Asloria Echevez, ella está entrando al convento en este momento. Otro caso distinto es el de Ana Cristina Pablo Fernández. Ella ya es mayor, se le nota, es una persona mayor. Y no estoy segura, puede ser que se le retrate cuando ella queda a cargo de la fortuna de la familia, según lo que me encanta averiguar la vida de las retratadas, por eso es que un poco sé por dónde va cada uno. Entonces son mis viejas conocidas todas ellas. Ahora, les decía que a mí me parecía que el escote de las novohispanas no estaba tan amplio como Matías Diegues las acusa. Aquí tenemos uno de los más amplios que yo he encontrado, que es el de María de la Luz Padilla, pintada por Miguel Cabrera, este gran pintor del siglo XVIII, que este cuadro debe de andar hacia 1752, que es cuando ella se casa. Creo que por ahí anda. Y luego tenemos un retrato de una francesa, el retrato de Adelaida de Francia, y vean nada más el escote de una y de otra. Elegí estos a propósito porque son contemporáneos. Este es el estilo neohispano. Son 2 piezas o 3, muy probablemente lleve aquí este triángulo invertido que les decía que se llama petillo. Y este es el estilo francés circulante en la época. Observen, por favor, la tela en los 2 trajes. Se parece bastante. El estilo de la tela es muy similar. Se ha comprobado documentalmente que esta tela de María de la Luz Padilla fue hecha en Lyon, Francia. No lo descubrí yo, lo descubrió un colega querido que se llama Jesús Pérez Morera, que trabaja en la Universidad de La Laguna en Canarias. Y lo descubre porque en la Catedral de Canarias hay un hábito de una virgen, de la Virgen de las Nieves, me parece, que es igualito, es la misma tela, salvo porque las flores son moradas, pero es el mismo diseño. Y en los archivos de la catedral dice que esa tela para ese traje se pidió a Lyon, en Francia, ¿vale? Entonces, tenemos a... Perdón la interrupción. Quería preguntar, ahorita que mencionan las telas, ¿qué tipo de telas eran las que habitualmente se usaban en este tipo de indumentarias? Sí, estas telas son sedas,
Ah, bien. Es un trabajo de seda extraordinario. Sí, claro. En la Nueva España llegaban sedas de todo el mundo, Ujú. las mejores de hecho. Yo acabo de descubrir una que está en la Catedral de México y que fue hecha en Venecia, que era como lo más lujoso que podía haber. De hecho, Venecia fue capital de las sedas antes que León. Después, como que León lo desplazará porque eh, las como la empresa económica de Francia desde el siglo XVII va a ser apostarle a la industria del lujo y entonces va a apostarle a la industria de la seda y va a ser en ese momento en que Lyon empiece a copiar los diseños de Venecia. Y en la Catedral de México vamos a encontrar diseños venecianos, valencianos, toledanos, de las mejores sederías de Europa va a haber, ¿no? Este, Esta es leonesa, que eh, tenía mucho prestigio a mediados del siglo XVIII. Esta ilustración que nos estás mostrando, pues habla mucho porque son contemporáneas y la novohispana se ve mucho más recatada y pudibunda que la europea, que la francesa, ¿no? Y son contemporáneas. Así es. Incluso el peinado, los adornos. Ella es princesa de Francia Uh -huh. y no trae ninguna joya. Ujú. ¿No? Ella trae joyas hasta en el pecho. Sí, O sea, además del collar, trae el peto con una joyería, esa le llamaban joya de pecho. sí. De hecho, y bueno, está llena de anillos. Por cierto que yo estudié el inventario de bienes del papá de María de la Luz Padilla. Si ustedes se fijan, en una de las manos trae un anillo que trae una piedra roja Uh y un diamante blanco. -huh. Ese anillo está en el inventario de bienes del papá. Este, Y se describe como un anillo con un diamante y un rubí en forma de corazón. Es precioso. O sea, encontrar estas similitudes es lo único que yo he encontrado que concuerde con retratos. Pero yo creo que si sigo, alguna otra cosa encontraré. Marta, ¿quién hacía todos estos vestidos? Quiero decir, ¿quién era la que los confeccionaba? Pues, Ujú. ¿has llegado a tener información de talleres? Se hacían aquí, llegaban. Es difícil, ¿no? Porque eso sí. Fíjate que yo he intentado, pero no me he metido de lleno a estudiar a los sastres de la Nueva España. Tengo aquí a un lado una tesis que voy a leer sobre sastres para entender un poco más el gremio, porque van a ser ellos quienes dominen la confección de la moda masculina y femenina. También. A diferencia de Francia, por ejemplo, donde las mujeres forman parte muy importante del quehacer de la moda, Uh -huh. ¿no? Está por salir un artículo que escribí con una colega donde intentamos dar una propuesta de cómo funcionaba, porque estudiamos unos vestidos de corte. Ahorita voy a poner una foto de uno de ellos. Sí. Eh, Porque el vestido es tan impresionante que no podemos explicar cómo ese vestido se pudo haber hecho en un solo taller en la Nueva España. Entonces tiene que haber habido otros mecanismos por los cuales ese vestido pudo haberse confeccionado. Son tan impresionantes. Esa es otra cosa. El gusto novohispano es un gusto exuberante, Uh ¿no? -huh. Esta María de la Luz Padilla es hija de uno de los hombres más ricos de la Nueva España en este momento, en la medianía del siglo. Es José de Barry. Eh, y el inventario de bienes de él es exuberante, es impresionante. Me parece que es de como de 1755, por ahí. Eh, es decir, ella es una niña bien, ¿no? Y sin embargo, se ha puesto hasta el comal encima Sí. para ser retratada. En Sí. cambio, la princesa francesa no lo ha necesitado. Ella no, Adelaida no requiere gritarle al mundo que tiene miles de joyas. Sí. En la Nueva España es una necesidad de los ricos, porque son clases emergentes. De alguna manera se han enriquecido muy rápidamente y van a adquirir títulos nobiliarios, sobre todo en el siglo XVIII,
pero son de reciente creación, ¿no? Es por eso la emergencia que ellos tienen por invertir bastante dinero en su apariencia, que yo le he llamado la representación social del cuerpo, ¿no? Porque ellos con esta ropa es que se presentan ante la sociedad. Eso forma parte. Es más fácil, si eres nuevo rico, hacerte de unos buenos trajes y así demostrarle al mundo que has tenido éxito económico, que esperar a que el arquitecto termine tu palacio, por ejemplo, ¿no? O sea, si alguien encontró una mina y de pronto se volvió rico, es más fácil ir con un sastre y mandarle a hacer unos trajes que esperar que el arquitecto le construya el palacio, por ejemplo, ¿no? Que todos estos elementos forman parte de su aparato, que lo acompañará para mostrarle a los demás el estatus nuevo que ha alcanzado, ¿no? Y tú como estudiosa de la indumentaria novohispana, ¿has encontrado también fuentes tan ricas? La pintura es una, sobre todo, que te permite, y nos has estado mostrando, en relación con la moda masculina. A eso voy. Ajá, bueno. Y los hombres, está. Justo me pregunto yo, bueno, si las mujeres son tan vanidosas y tan apegadas de manera natural a la moda, ¿qué pasó con los hombres? ¿No? Un poco lo mencionaba en la pequeña resumen o abstract de este trabajo. La verdad es que los hombres se están adornando tanto como las mujeres, sobre todo en estos dos siglos, el siglo XVII y el siglo XVIII. El siglo XIX ya es otra cosa, pero en estos siglos vemos cómo se enjuicia de manera muy importante a las mujeres, porque hay que decir que Scaray ataca principalmente a las mujeres, pero los hombres no se le escapan. Pero, por ejemplo, el cardenal Belluga, que tiene un libro también maravilloso, como de 800 páginas, él se aboca más a las mujeres. Y Matías Diegues, la predilecta va a ser las mujeres. Parecía que en cuanto a medida que avanza la temporalidad, se va consolidando esta persecución o este estigma hacia la mujer como seguidora o víctima de la moda, ¿no? Al hombre se le va a reprobar principalmente por dos razones. La primera es cuando excede en el lujo, pero esto es por una moral religiosa muy marcada, que tiene que ver también con cuestiones económicas del reino, porque se tiene la idea que si un hombre consume mucho, o una mujer, consume mucho lujo, pues saldrán de las arcas de los reinos esos caudales. La plata novohispana era muy cotizada en el mundo. Leí hace poco un libro donde explica cómo este comercio tan intenso que hay con el Oriente, por no decir China, se decía en esos tiempos China, pero China englobando todo lo que viniera en la nao. La nao traía cosas de China, de Japón, de Filipinas, de la India, en fin, o sea, traía mercancías de todos lados. Y el reino o la monarquía pensaba que si la gente gastaba en esas cosas, pues la plata iba a salir de los reinos, ¿no? Entonces la moda venía del Oriente y venía de países como Inglaterra y Francia. Y eso como que no le convenía a la monarquía, o por lo menos ellos así lo plantean. Especialmente en los primeros 70 años del siglo XVIII, todavía tienen esa postura. Ya después vendrá una apertura y bueno, se establecerá el comercio libre, paulatino en los distintos partes de América. América era un botín que los países querían ganar. Y el siglo XVIII va a ser un país donde van a estar en constantes conflictos bélicos, Francia con España, Francia y España contra Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces va a ser una constante. Y se dice en las pragmáticas, por ejemplo, que se prohíbe comprar todo producto que venga
de los países enemigos, ¿no? Por ejemplo, o sea, son cuestiones económicas. La prohibición del lujo es una cuestión económica, principalmente. Y después viene la cuestión moral, ¿no? Cómo, si Jesús nació en un pesebre y fue humilde, ¿cómo es que estos que son tristes mortales visten con tal lujo? Y este es el caso de la cita de Francisco de Barbosa, que ya referí, bueno, al autor, donde ahora se refiere a los hombres y dice: si han de ser holán, seda, brocato, tisú y el más rico paño, si calzan porque al fin tienen necesidad, ha de ser muy abigarrado, muy pulido y muy a menudo, es decir, muy constante. Finalmente queréis decirme, ¿qué viene a ser este Fausto de estos hombres tan compuestos, tan adornados en sus personas y en todas sus casas? ¿Qué ha de ser? Que son señores y lo dan a entender que son señores y no tienen ni que creer que haya otro señor y decir, todos estos señores son mortales. ¿Cómo se visten? Como unas deidades? ¿Cómo se tratan? Como unos soberanos. Y por esos tontos locos, que esa es la soberbia, superbia extrema dementia es, pues puede haber mayor tontería que ser esos señores tan hombres como todos y tan miserables como los demás y querer parecer otros como si fueran de otra masa. Santo Dios, qué tontería veis ahí, la tontera de Faraón, ya de tantos faraones mexicanos. De hecho, a uno de mis capítulos de la tesis, bueno, para el caso de los hombres, así le titulé, Faraones mexicanos, ¿no? Porque efectivamente así se vestían, ¿no? Eh, un poco como lo hice con las mujeres, empiezo desde el siglo XVII, muy finales. Este es un cuadro de Nicolás Rodríguez Juárez, ilustra a un niño, a Manuel Fernández de Santa Cruz, y el pequeño viste, gasta, como dice Barbosa, en tisúes. Ahora, el tisú, la seda espolinada, el brocato, como lo llama Francisco de la Concepción Barbosa, era muy caro, de verdad, muy caro. Platicando con una querida amiga, Patricia Díaz Calleros, ella dice, oye Marta, es que era más fácil coleccionar pintura, un retrato de pintura valía 50 pesos, que un vestido de tisú puede llegar a costar 1,000 pesos. Entonces, la gente difícilmente va a poder acceder a este tipo de ropa. Para vestir a este niño que va a crecer y va a dejar este traje, este tisú con el que está confeccionado y este precioso encaje con el que lo complementa es muy, muy caro, ¿no? Entonces, hay una necesidad por mostrarse de esa manera. Luego tenemos este traje, este es el Duque de Linares, es virrey de la Nueva España. Este es el retrato que está en la Galería de Virreyes del Museo Nacional de Historia. Pues es un terciopelo maravilloso que además el pintor ha tenido cuidado de dar la textura adecuada para que todos sepamos que efectivamente es un terciopelo y además revestido, ¿no? Bordado con hilos de plata entorchado, ¿no? Con esas enormes pelucas. Incluso yo diría que hasta está maquillado, ¿no? Sabemos que los hombres se maquillaban con este polvo blanco y sus chapitas y incluso a colorcito en los labios, que Antonio de Escaray lo refiere. Dice que son esos hombres que hasta se maquillan, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? O sea, son hombres muy arreglados que ya tienen un vestuario que concebido como vestuario solo de hombres, no como en la Edad Media o antes de la Edad Media, en la época románica, por ejemplo, donde las túnicas las vestían tanto hombres como mujeres. Y poco a poco, a partir de la segunda etapa de la Edad Media, se dividirá el traje femenino del masculino, en tanto que el masculino comenzará a ser una prenda bifurcada o calzas o pantalones y se dividirá completo. Ya aquí efectivamente tenemos esa división entre traje masculino y femenino, pero en cuestión de lujo y de adorno, de arreglo personal, casi que es lo mismo, ¿no? Salvo porque faltan los moñitos aquí, pero también hay pelucas con moños, ¿no? Los sombreros llenos de plumas, es decir, realmente van muy aderezados.
Los mismos brocados que encontramos en los vestidos para las mujeres, lo llevan los hombres, ¿no? Ni qué decir, la peluca va a ser un elemento casi que indispensable para los señores, para los hombres de alta alcurnia en la Nueva España, no así para las mujeres. Las mujeres van a tener bastante más recato en cuestiones de cabello. Ahorita lo voy a ir señalando en las fotos que ponga. Los hombres prácticamente van a usar peluca todo el siglo XVIII. La otra parte es, uno va a ser atacado el atuendo masculino por el lujo y la otra va a ser cuando el atuendo masculino se acerca poco o mucho al femenino, ahí es donde se les vuelve a atacar, ¿no? O sea, es pecado que el hombre se arregle tanto como las mujeres, por ejemplo, el maquillaje, ¿no? Entonces, traigo aquí una cita de Escaray. Dice, en otros tiempos, no ha muchos años, la nación española, con dejarse ver, se hacía temer y respetar. Se daba a un hombre una vuelta en el bigote a la oreja y se ataba el extremo de la barba en el pretín, y más miedo causaba con echar la mano a la barba que hoy con sacar la espada. Oh tiempos, oh nación española, ¿quién te ha fascinado? ¿Quién ha hecho que degeneres de tu antiguo lustre y valor? No sé qué responda. Desde que hay chocolate en España, se afeminaron los hombres. Hasta aquí es caray. Está muy bueno. Es decir, el traje a la española, no voy a meterme en ese laberinto el día de hoy, pero el traje a la española, digamos que dominó la moda de finales del siglo XVI y XVII. Era un traje muy rígido, muy masculinizado, bueno, incluso con barba, ¿no? Muy masculino. Y el resto de Europa copiará a España, cuando España era líder, ¿no? Cuando recién descubrió América y empezaron a llegar los cargamentos de oro y plata y demás, se volvió el país líder en Europa. Pero pronto va a haber otros países que le hagan la competencia en materia de moda. Cuando esto ocurre y cuando ya esta moda se ha generalizado, pues este sacerdote no, este predicador, porque además era un predicador muy importante, va a considerar que el hombre se está afeminando. Incluso llega a mencionar el dulce chocolate como uno de los motivos, ¿no? O a lo mejor es parte de la misma prédica, porque hay que decir que este libro que ahora podemos leer es un conjunto de sermones que es el franciscano Escaray leyó en distintas partes durante varios años, ¿no? Él refiere que prácticamente toda la década de 1680, ¿vale? Entonces, ese es el otro punto, ¿no? El hombre afeminado, el hombre que se arregla, el hombre que usa maquillaje, que peluca, que usa brocados como de las mujeres, ¿no? Ese es el hombre que no le gusta a la iglesia y que señala desde el púlpito, ¿no? En el siglo XVIII todavía pervive esto que mencionaba Escaray, pero se va a ir diluyendo en el transcurso del siglo, ¿no? Poco a poco, si bien hay un recargamiento aún en el traje, poco a poco se va a ir haciendo menos y de alguna manera vamos a ir caminando hacia lo que después será el traje masculino como lo entendemos hoy en día, ¿no? Hoy entendemos el traje masculino como un traje de 3 piezas, ¿no? Pantalón, saco y corbata, a veces llevado también con un chaleco, ¿no? Se va a ir constituyendo así y se va a ir haciendo cada vez más sobrio hasta alcanzar la máxima sobriedad en el siglo XVIII, pero aquí ya lo empezamos a ver. Creo que tuvo que ver el traje militar. De hecho, estos dos caballeros que tengo aquí están vestidos de militares.
no pareciera porque están muy adornados, pero uno está con su hábito de la Orden de Santiago y el otro está vestido con su traje de virrey. Los virreyes también tenían uniforme, muy elegante, pero llevaban uniforme. El uniforme de los virreyes era rojo con azul, ¿no? Entonces, sí es rojo con azul, pero está lleno de bordados y demás, ¿no? Y bueno, me preguntaba antes, Carlos, que si quién hacía la ropa. Y bueno, yo medio le expliqué, pero la verdad es que quería llegar a esto, porque las mujeres así como se les ha estigmatizado como estas fanáticas de la moda, también es cierto que se les ha adjudicado una habilidad nata en el arte de la aguja. Recordemos que en todo este tiempo no hay máquina de coser, esa se inventará en el siglo XIX, y todo se cose a mano, ¿no? Entonces, a las mujeres se les asignaba como labor la labor textil. Incluso a las niñas bien, para ellas era recomendada también esto. Ahora, había quienes no les gustaba, pero era parte de la educación que una mujer debía tener. Y entonces, las mujeres van a saber coser y bordar, incluso tejer. Pero, por ejemplo, hacer trazos, hacer patrones, que es con lo que se configura la ropa, ese conocimiento se les vedará, ¿no? No se les enseñará, por lo menos no de manera formal, porque hay gremios, el gremio de sastres, que en la Nueva España es muy poderoso. De hecho, es uno de los primeros gremios que se instala en el siglo XVI por la necesidad que había de vestir a los españoles que se habían quedado, sobre todo antes de que la flota viniera de manera regular. ¿Quiénes van a ser las mujeres que trabajen en estos talleres de sastrería? Pues las esposas o las hijas de los sastres que de alguna manera contribuyen en el negocio familiar, pero nunca van a poder adquirir el título de maestras de sastre, ¿no? Entre en los convenios que hay de sastres, de manera no dicha, no se permitirá que una mujer esté al frente de un taller de sastrería, que, bueno, le llamaban casa y tienda, ¿no? Era el taller y tienda del sastre. Sin embargo, tenemos noticia de algunas mujeres que, sobre todo en el último tercio del siglo XVIII, van a comenzar a tomar cierta notoriedad. Yo aquí puse un dibujito que yo me hice. Todavía me acuerdo un poquito de cómo dibujar. La verdad es que he perdido bastante la destreza. Pero cuando no me queda de otra, lo hago. Y aquí dibujé, basándome en la descripción de Luisa Dufresne, quien es de quien voy a hablar, es que logré así como esbozar. Se dice que Luisa Dufresne era blanca, era rubia, con nariz aguileña y que vestía de esta manera, ¿no? Se describe también el traje. ¿Por qué? Bueno, porque fue ingresada a la Inquisición por sospecha de herejía, ¿no? Se pensaba que ella no era una fiel creyente, era una francesa que llega a la Ciudad de México a montar su casa y tienda de modas, ¿no? Esta es la modista más famosa que se conoce para el siglo XVIII. Realmente son muy pocas las que se conocen, pero esta es la más famosa que se le hizo en la Inquisición. Ella fue muy amiga, o por lo menos conocida, y además se sentían compatriotas de una de las virreinas, Felicity de Saint-Maixent, que era esposa de Bernardo de Galvez, este virrey que llega a la Nueva España a gobernar hacia 1785, pero que muere muy pronto. Me parece que ni siquiera completa un año de su reinado cuando muere. Ambos eran jóvenes y eran gallardos, entonces causan una gran expectación cuando llegan a la Nueva España, ¿no? Además, Bernardo de Galvez era hijo de Matías de Galvez, el virrey anterior, entonces de alguna manera se conocía. Y de hecho,
tenía fama de haber sido un héroe en la defensa de la Luisiana y tal, ¿no? De ahí viene, de hecho, Felicitas era hija del gobernador de Luisiana, ¿no? Y ahí es donde la conoce y se casa. No era francesa en sentido estricto, pero sí era hija de franceses y tenía el acento afrancesado, ¿no? Entonces, en uno de los pasquines, estos muy comunes de la Nueva España, se menciona dice, está dedicado a Bernardo de Gales. Yo te conocí, Pepita, antes que fueras melón. Gobierna bien el bastón y cuida a la francesita. El virrey muy bueno, la virreina mejor, ¿no? Entonces ya vimos a la francesita, que era güerita y que era bonita, además muy vestida a la moda. Entonces causó gran expectación cuando llega a la Nueva España. Ahora, Luisa Dufresne llega, la vida azarosa, es muy azarosa la vida de Luisa Dufresne. Ella queda huérfana de madre, el padre la mete en un convento de benedictinas en la ciudad de París. Cuando cumple 12 años, sale del convento y se va con su padre a una de las islas estas francesas que hay en el Caribe. El Guarico, me parece que se llama, o por lo menos así lo refieren en el expediente. Se casa, tiene 2 hijos y después ya no sabe del marido, ¿no? En teoría, ella dice que sale de esta isla donde vivía para ir a buscar a su esposo, y en eso pues está la guerra en pleno contra Inglaterra, y los ingleses, la toman presa y se la llevan al puerto de Charleston. Ahí pasa más o menos 10 meses y resulta que después tiene otro hijo y llega a La Habana con un hijo más y dice, y alega que es de su marido además, ¿no? Ahí conoce a varios franceses en La Habana y le recomiendan que se venga a la Ciudad de México a montar aquí su taller. Trae buenas referencias porque conoce a la gobernadora, así se mencionaba en ese momento, o sea, a la esposa del gobernador se le llamaba gobernadora, a la esposa del virrey se le decía virrey. Entonces, traía muy buenas cartas de recomendación, y una de ellas es para la condesa de Aguayo en la Nueva España, que con la carta que trae de La Habana, le presta 150 pesos para montar su taller. El taller lo pone en lo que ahora es la calle de Madero, esta calle que sale del Zócalo, y lo pone enfrente a una cuadra del Zócalo. Entonces es un lugar privilegiado. Es la primera calle de plateros, así conocida en ese momento, y más adelante es conocida como la calle de San Francisco. Es la calle más prestigiosa y más lujosa de la Nueva España. Es la calle donde estaban las mejores tiendas, donde estaban las platerías y donde la gente solía ir a comprar, a ver y ser vista, ¿no? Entonces es importante el lugar donde ella pone su casa y tienda. Como dije, la labor de las mujeres, gran parte de ella estaba en la costura, pero eran costuras mínimas. Aquí es un pequeño extracto de ese expediente que leí. Dice, puso tienda en la de San Francisco frente de la calle de La Palma. En el lugar que le sirvió de casa y tienda, ejerció lo que había aprendido en París, coser, bordar y hacer cosas de moda. Luisa creció en un convento de monjas en donde le enseñaron labores de la aguja, leer y escribir. Aunque no venga el caso, voy a mencionar que, por ejemplo, Coco Chanel también queda huérfana de madre, también crece en un convento y ahí es donde aprende a coser, ¿no? Entonces, este símil que es muy extrapolado, pareciera ser como las vertientes de estas dos mujeres. Nunca se menciona en el expediente cómo es el taller de Madame Luisa, como es llamada. Madame Luisa tenía mucha clientela por el número de mujeres que trabajaban con ella y porque viene del expediente las cuentas que tenía con las tiendas de tela, las tiendas de mercería y los sastres, que los sastres también vendían telas. Y bueno, yo extraje algunas menciones de los que llevan a declarar en ese juicio,
Y de ahí saco cómo pudo haber sido la tienda de Madame Luisa, porque no podemos saberlo de otra manera, ¿no? No se conserva nada, no se describe de manera directa. Entonces yo saqué una frase de aquí y otra de allá. Dice, la edificación de su casa era de 2 plantas. Tenía un balcón que daba a la calle en la parte alta, lugar que sería de habitación a Dufresí, mientras que abajo se ubicaba el taller y tienda o cajón, también podía ser llamado cajón. Este espacio era estrecho y contaba con mesas para apoyar la labor de la costura y estaba presidido por una lámina de la Virgen de Guadalupe. Allí trabajaban 7 mujeres que regularmente tenía para que le ayudaran, y entre ellas 2 niñas de la señora virreina, que una se llama Teresa y la otra Concepción. Esto nos da una idea de cómo era el taller de una modista hacia 1785, ¿no? Fíjense cómo la virreina le tenía tanta confianza que le presta 2 niñas. No es que fueran de ella, sino que eran del servicio de la virreina, ¿no? Y todas ellas, incluso estas 2 niñas, van a declarar sobre lo que consideran de Madame Luisa. Era una mujer mucho más liberada que las novohispanas, y tampoco era tan católica como eran los novohispanos. Y hay quejas, por ejemplo, de que las empleadas querían rezar el rosario todo el tiempo, y decía Madame Luisa que qué necesidad de estar rezando el rosario todo el tiempo, y que si es víspera del Señor Santiago, pues ya no vienen a trabajar porque se van a la fiesta de Santiago. Ese tipo de quejas tiene Dufresí, ¿no? Y que no nos dejó ir a la misa de no sé qué. Ese tipo de cosas es el que hace que la enjuicien, ¿no? Además de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la amistad con hombres, la fiesta que hizo el día que no debía, por ejemplo, que era un día de guardar y que ella de todos modos hizo fiesta. Ese tipo de cosas son la que la harán llegar a estar presa en la Inquisición durante casi un año, ¿no? Hay otra procesada en la Inquisición que también era modista, Paulina Josefa de la Luz Librán. Ella era novohispana, se decía española, tenía 47 años, era soltera, sabía coser, bordar y hacer cosas de moda. Ella también declara que sabe hacer cosas de moda, y es acusada por la Inquisición por proposiciones heréticas. El caso de ella es menos explícito, pero es bien interesante también, ¿no? Ella queda soltera y ella dice, por ejemplo, que sabía leer y escribir y que había aprendido a coser de niña por ella misma, ¿no? En este ambiente mujeril, ella aprendió y además era diestra, ¿no? Que pronto le entendió al método, digamos, y que pudo sobrevivir gracias a eso, porque se queda soltera, muere su madre y ella tiene que sacar adelante su propia vida y monta este taller que estaba en la calle de San Agustín. En los relatos, que también son muy interesantes, ella dice, por ejemplo, que estaba un día peleando con su amacio, no era soltera, pero tenía su amante, y que, bueno, se la pasaban peleándose, y que una de esas, el amacio le dice que ella tiene cara de condenada. Y dice que ella estaba en su mostrador de la tienda, y en eso voltea al espejo y se da cuenta que efectivamente su amacio tiene razón. Ella tiene cara de condenada, y que le entró un ataque de histeria porque se dio cuenta que era verdad y que el diablo se la iba a llevar, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen pensar cómo era la tienda y que también son muy entretenidas, por supuesto. Pero estas dos son mujeres que estaban saliendo adelante solas, que ambas habían adquirido un oficio y que las dos sabían leer, escribir y hacer cuentas. Y pareciera que esa vida disipada, de acuerdo a los cánones de la época, no gustó mucho a la gente del entorno de la Ciudad de México de 1780-1787, que es el último documento que tenemos de Dufresí, ¿no? Entonces, la labor de las mujeres va a ser bien diferente de la de los hombres. Tenemos aquí 2 imágenes de cuadros de casas, las dos, donde vemos a estos señores con tijeras
cortando trajes y a la mujer apoyando al esposo. En primer lugar, hay que decir que estas dos mujeres no hacían vestidos, al menos no hacían vestidos completos. ¿Qué hacían entonces las diseñadoras o las modistas? Perdón, no eran diseñadoras, eran modistas. Hacían arreglos para los vestidos, adornos para los vestidos, hacían chales, delantales, enriquecían un vestido ya hecho, le ponían una cinta de plata, le decían a la mujer cómo combinar la ropa, ¿no? Es ese tipo de trabajo que hacían. Es decir, embellecían la ropa, pero no la hacían desde el principio. De hecho, Dufresne dice, por ejemplo, que mandó hacer una saya al sastre fulanito de tal. Y ya después, regresada la saya ya hecha, ella la embellecería, la bordaría, le pondría una cinta, etc. Ese es el trabajo que hacían las modistas, ¿vale? Entonces, va a estar vedado para ellas el hacer trajes completos, ¿vale? Entonces, va a ser principalmente una labor masculina el quehacer de la indumentaria. Ahora, Marta, lo que cuando se decía antes en las descripciones que nos hacías de las modistas, sabía tejer, coser y hacer cosas de moda. ¿A qué se refiere? ¿Con todos estos complementos de los que has referido, las cosas de moda? Casi no te escuché. Sí, te preguntaba a qué se refiere cuando se dice sabía hacer cosas de moda. Exactamente. Uh-huh. Yo inicié la plática diciendo el concepto de moda en el siglo XVII apenas se está forjando. Uh-huh. En el siglo XVIII, la moda va a ser un fenómeno que explote. No es que nazca en el siglo XVIII, pero va a explotar, ¿no? Ya se sabe en la segunda parte del siglo XVIII a qué se refiere con moda. Claro. Hay una industria de la moda muy sólida, especialmente en Francia, pero también en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y ahí Daniel Roach dice que no es una revolución de los industriales, sino que es una revolución del consumo. Es una demanda de las personas por estrenar algo, que lo que sea, pero hay que estrenar algo, hay que renovar el traje de alguna manera. Ya dije que los trajes eran muy costosos. Sí. La manera de renovar el traje era, por ejemplo, aquí que tengo esta imagen. Si yo le cambio la cinta a este traje, se va a ver diferente. De hecho, muchos de los bolsillos en la indumentaria que yo he revisado, estos bolsillos nada más están figurados con la cinta, ¿no? O se les cambia el encaje, o se les ponen unos bordados, o se le cambian incluso estos puños, pueden ser intercambiables, se pueden cambiar las mangas, ¿no? Eso es lo que va a hacer la modista. Esas son las cosas de moda. Incluso van a poder hacer tocados, sombreritos. Este tipo de cosas son las que vienen en los inventarios de Luisa Dufresne. Más que inventarios, son cuentas. Son las cuentas que ella debe y que le deben, ¿no? De lo que ha hecho y de lo que pidió para hacerlo. ¿Vale? Y que van a ir cambiando el tiempo, ¿no? Van a ir cambiando. Exactamente. Es para enriquecer el traje o para darle una nueva vida, ¿no? Como no es posible cambiar el vestido completo, pero pues sí podemos estrenar un manto, por ejemplo, o podemos estrenar un delantal, que también era una moda del momento, o un pequeño tocado, me lo cambio, ¿no? Eso es lo que va a hacer que la moda sea más ágil en el 18. Ya no es esperar cambiar todo el traje, porque no se tenían muchos trajes, ¿eh? Las personas tenían 2 trajes de vestir de domingo, por ejemplo, ¿no? Un traje de corte, uno de misa, uno para ir de compras y otro para estar en casa, ¿no? 2 trajes bien y los demás eran para estar en casa, ¿no? Y ya se intercambiaban el tipo de varias prendas. Y por eso es que había que estarlas renovando.
Por eso es que luego no se conservan muchos trajes. Hay unos que sí, por supuesto, pero por ejemplo, los llamados trajes a la francesa, que se distingue porque era una cauda que salía desde los hombros y por lo tanto ocupaba mucha tela, pues esos trajes se volvía a ocupar la tela en hacer otra prenda. Por eso es que no se conservan tantos en el mundo, no nada más en México. En México hay, yo recuerdo solamente uno, que está en el Museo Nacional de Historia. Y hay algunos otros que también son muy de moda, como son el traje a la polonesa, traje de corte, ¿no? Pero en francesa solo hay uno y no es de una tela tan fina, ¿no? Que los de la tela fina quizás son los que pudieron haberse sido más suculentos para reinventar, ¿no? Entonces, yo me pregunto qué tipo de moda era la que había cuando llegó Luisa Dufresne en 1781. Me parece que es la fecha en que llega. 81, 82. Pues era una moda bastante conservadora. No quiero decir que por la llegada de Luisa Dufresne es que se haya renovado la moda. Son muchas circunstancias. Ya referí que la flota española estaba muy reglamentada y solamente llegaba una vez al año. Estaba prohibido que las colonias americanas intercambiaran mercancías con países fuera de España. Pero claro que había contrabando. Nada más que a partir de 1770 más o menos, dependiendo del lugar de América de que estemos hablando, Carlos III decreta el comercio libre, ¿no? Aunque antes había empezado a circular la flota de permisos o el navío de permisos, que era un navío que venía supuestamente con cierta cantidad de mercancía y tal, pero la verdad es que de acuerdo a los inventarios de bienes que hay, hubo mucha mercancía de Francia, de Inglaterra, de Milán, de los Países Bajos, en fin, de prácticamente toda Europa, ¿no? Y bueno, no solo de Europa, o sea, de Medio Oriente, de Lejano Oriente, de todos lados. De verdad, los inventarios de bienes son una cámara de maravillas de objetos de todo el mundo, tal cual. Pero antes de ese momento, de la década del 70, el traje de novohispano femenino es bastante conservador, ¿no? Ya lo había yo referido. Miren, esta de las pelucas, las novohispanas van a llevar pocas pelucas y también pocos cabellos empolvados de blanco, como se usaba en Europa. Aquí tenemos a una señora en 1770, que era una señora líder, o sea, era la cabeza de familia, era una mujer bastante rica. Pues esta señora viste de manera, este traje lo podemos haber visto en 1735 y luego lo seguimos viendo en 1770. Pero la tela sí está el último grito de la moda, curiosamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la tela se trae de Europa y se compra en la Nueva España el último modelo de tela, pero los patrones de las ropas siguen siendo los mismos. Y además el traje femenino es muy rígido. ¿A qué me refiero con muy rígido? Está siendo confeccionado con las trazas de los sastres. Confecciona la medida. A diferencia de las batas o vestidos volantes que ya se estaban haciendo en Europa desde la década del 30, ¿no? Esos vestidos volantes franceses, pues vamos a encontrar muy rara vez alguno acá, pero en retrato, porque físico no se conserva ninguno. Pero prácticamente todos son trajes a la medida que se nota que han sido confeccionados con patrones. Lo digo y lo exalto porque, por ejemplo, en Francia sí hay un gremio de costureras y en Madrid hay un gremio de bateras. ¿Qué son las batas? Son estos trajes muy amplios que las mujeres sí pueden hacer sin necesidad de tener una instrucción en cuestión de patrones. ¿Vale? Miren, esto ya es 1776 y vemos cómo la moda sí que ha dado un salto. Bueno, también hay que decir que esta mujer en este momento es una mandamás, ¿no? Es esposa del conde de Jaral de Berrio,
pero es la heredera del marqués, perdón, del conde de San Mateo del Valparaíso. Ella fue la única heredera de este señor que era un terrateniente muy, muy importante, casi dueño de Zacatecas, de gran parte de San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Entonces, se juntan estas dos fortunas y entonces esta pareja pues va a ser una de las más ricas de su momento. Y yo creo que este vestido y este retrato fue hecho cuando les otorgan el marquesado de Jaral de Berry, ¿no? Ellos ya eran marqueses de San Mateo del Valparaíso, pero les otorgan el de Jaral de Berry. Ellos vivían en lo que ahora es el Palacio Banamex, haciendo el gol. El Palacio Banamex es donde está un banco muy grande ahí en el centro, en Isabel la Católica, entre 16 de septiembre y la otra me parece que es Uruguay. Me parece. Ahí es el palacio donde ella vivía, pero también eran dueños del palacio que le llamamos ahora hoy en día el Palacio de Iturbide, que ese sí lo tiene Banamex como un recinto para exposición, ¿no? Realmente eran muy, muy ricos. Miren, este es el vestido que yo les mencionaba antes, que mi colega y yo, mi colega es Laura García Bedrén, que hizo un estudio profundo a nivel material de este vestido y de los otros tres que conforman esta pequeña colección que están dentro del Museo Nacional de Historia. En base al estudio que hizo Laura, ella es restauradora conservadora, pudimos advertir un proceso de elaboración de este traje impresionante, ¿no? Ya lo están viendo ustedes, está totalmente bordado de lentejuelas de plata, pero no solo eso, sino que además esto, que tenemos estos festones que son de finales del siglo XVIII, ya un poco del gusto neoclásico, están recubiertos por unas láminas corleadas, láminas de plata, iluminadas con color, en este caso rosado o verde, dependiendo, ¿no? Tiene pastas vítreas, son unas pastas de vidrio coloreado también, por todos lados, o sea, es de verdad una belleza y además son 4 vestidos, ¿no? Este es el más impresionante. Este es un vestido de corte, es un vestido para presentarse en palacio. No pudo haber sido hecho ni siquiera por un solo taller. Es decir, a pesar de que en un taller pudo haber habido mucha gente, creemos que no pudo haberse confeccionado en un solo taller. Bueno, más que no poder, creemos que esto es un encargo que se hizo a Europa, creemos que a Francia, y que de ahí se mandó a la Nueva España en corte, como era de alguna manera una práctica, y que aquí en la Nueva España se armó. Eso es lo que consideramos Laura y yo. Bueno, yo fui quien propuso eso, quizás sea una locura, pero sabemos que había muchas prendas que llegaban a la Nueva España sin armarse. Una manera bien, yo diría hasta banal de explicarlo, es cuando uno va a una tienda de telas, por ejemplo en diciembre, ahí venden lo que llamamos pie de árbol, ¿no? El pie que se le pone a tela, que se le pone a los árboles alrededor. Esos ya vienen en una línea punteada donde la señora va a recortarlo y ya sabe que ahí va a ir una costura. Una industria francesa se abocó a hacer ese tipo de cosas. Es muy conocido, por ejemplo, el caso de los chupines o chalecos. Ya venía dibujado el chalequito bordado en Francia, y ya el sastre local nada más le daba la vuelta y lo cosía a la talla de la persona que lo iba a vestir, ¿vale? También ocurrió eso para las casacas de hombres, las que iban muy, muy bordadas. Y yo tengo la teoría, y bueno, Laura me ha seguido en eso, las dos somos responsables, de creer que este tipo de vestidos, estos 4 vestidos, pero sobre todo este y el otro de corte, muy probablemente fueron hechos de esa manera, empezados en Francia y terminados en la Nueva España, donde se les va a dar ese gusto local
que ya he mencionado. Es un vestido de verdad maravilloso, que gracias a Laura me ha tocado verlo, gracias a Laura y a la autorización del museo, ¿no? Que nos permitió estar midiéndolo, tocándolo, viéndolo con lupa, con cuenta hilo, etcétera, ¿no? Pues bien, a partir de 1780 vamos a ver estos grandes cambios en la moda. Bueno, grandes entre comillas, no es que no estuviera actualizada la moda, pero tenía un gusto local muy cerrado. Pareciera que en los últimos 20, quizá 30 años, empiece a abrirse la moda novohispana. Veamos esta enorme peluca con estas plumas espectaculares. Esto sí que nos recuerda a las pelucas, por ejemplo, de María Antonieta, ¿no? Antes eso no lo vemos, ¿no? Y estamos ya en 1780. María Antonieta ya está buscando, ya está vistiendo para estas alturas una prenda que le llamaban chemise à la reine, la camisa de la reina, que fue criticada porque parecía como una camisa interior y sin embargo fue retratada con ella, ¿no? En fin, la Nueva España sigue siendo un traje muy lujoso, muy pesado, y en el tema de adorno corporal, caso concreto de las pelucas, parece que las mujeres entran poco y cuando entran ya es muy tarde, porque 1780, no está fechado, pero se ha estimado hacia estos años, 1780 ya está a punto de llegar la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la moda cambiará drásticamente a partir de la Revolución Francesa y las novohispanas apenas empiezan a sumarse a esta moda de las enormes pelucas. De pronto sí encontramos una que otra peluca antes, pero son bastante discretas, ¿eh? Ya diría yo que más bien parecen pelucas de hombres. Y en esto sigo a otro colega, James Middleton, que me lo hizo ver en alguna ocasión, ¿no? Este cuadro, bueno, estima hacia 1786, que es la fecha en que María Francisca Esquivel entra al convento, ¿no? Entonces el retrato tuvo que hacerse a unos meses antes de su entrada al convento, ¿no? Ya una peluca grande, empolvada, con joyería encima. Otra de las características, ya dije, ¿no? Este estilo propio, las joyas en abundancia, la riqueza del traje, pero también los chiqueadores. Es una moda muy novohispana, no quiere decir que no haya en otros lados, pero esta moda cuajó de manera muy importante en la Nueva España, ¿no? O sea, aquí Marta, vemos otros modelos, ya casi termino, que nos permiten un poco ver esta variedad de final del siglo. Y fíjense que cuando hablábamos de los enormes escotes de mediados de siglo, a finales del siglo se va a adherir este paño, generalmente de encaje o de gasas, que cubrirán el escote, lo cual hará el traje femenino de la novohispana mucho más discreto. Miren, aquí no lo lleva, pero en la mayoría de los casos sí. Miren, aquí hay uno. Casi, o es muy discreto el escote. La verdad es que el traje femenino de la Nueva España en el siglo XVIII va a ser bastante discreto en comparación de otros puntos, especialmente con Europa, ¿vale? Yo creo que ya me quedo aquí. Estos ya son los últimos retratos de fin de siglo, cuando la silueta ha cambiado, ¿no? Ya no es el traje que veíamos antes de 2 piezas, sino que es un vestido. Pero aquí ya ha pasado la Revolución Francesa. Es cierto que México no ha entrado de lleno en esta moda neoclásica, pero creo que el gusto se dividió entre los adeptos a la moda neoclásica y los que siguieron una moda alternativa como esta, ¿no? Como que van a pervivir durante algún tiempo corto estos dos estilos, ¿no? El traje neoclásico es de una bata con corte debajo del busto, muy, muy ligera, que realmente va a ser un cambio muy importante en materia de modas. Ahora sí, por mi parte he terminado mi
Muy representativa. interesante exposición porque nos has hablado de un fenómeno, la moda, Eh, desde muy... Carlos, casi no te escucho. No me escuchas. Tú, Gerardo, ¿cómo me Ah, escuchas? sí, un poco más. Ok. Sí, decía, muy interesante Ya. tu exposición porque nos has llevado a través de 2 siglos hablándonos de la moda, de sus características, de sus peculiaridades que en la Nueva España, pero siempre referida a Europa. Y también nos has hablado del mundo de las modistas, pues de quienes hacían y convertían en realidad esa moda. ¿Qué te gustaría agregar para concluir esta muy interesante conversación que hemos tenido en este día a lo que ya nos has dicho, a manera de conclusión? Pues quizá decir que la moda no siempre ha sido femenina, yo creo que siempre ha sido pues de todos los géneros, ahora que estamos más abiertos a hablar de estas preferencias, eh, sino que todos somos partícipes de la moda, unos de una manera y otros de otra, pero este enjuiciamiento hacia la mujer es histórico y tiene razones muy profundas en el pasado, que yo no referí todas, pero sí dando un panorama de los prejuicios hacia la mujer, eh, concretamente, y la manera en que fue relegada, ¿no? Del quehacer de la moda, sobre todo en Nueva España, porque en Francia sí que va a haber mujeres participando de manera activa en la realización de la moda, y una beta también se abrió en Madrid, por ejemplo, pero en la Nueva España fue relegada, es decir, y cuando hubo mujeres que abrieron casa y tienda, causaron gran revuelo al grado que fueron llevadas a la Inquisición, ¿no? Entonces, en esto de la moda todos participamos, quien diga que no miente, todos tomamos elecciones todos los días, no queremos vestirnos, salir a la calle con un traje del siglo XIX, queremos vestirnos con un traje con el que nos sintamos cómodos frente a nuestros contemporáneos, así es de que hombres y mujeres participamos, unos somos más fanáticos de la moda que otros, eso sí, pero el estigma que pesó sobre las mujeres tuvo que ver con razones morales, religiosas, y estigmas de género también. Sí, y nos ha quedado muy claro con toda la disertación que nos has hecho. No sé, Gerardo, si tú tengas para terminar alguna pregunta que te hayas quedado con la interés de hacer. Sí, yo sé que, bueno, el calzado podría ser sin duda motivo para otra conversación larguísima, ¿no? Y completamente centrada en eso, pero había, digamos, también alguna tendencia específica respecto al calzado con lo que acabamos de ver. Curiosamente, los zapatos de hombres y mujeres se Ujú. parecen muchísimo en este siglo. Todos son, especialmente los de la gente de estamentos altos. Sí. Son de tacón cuadrado, muy al estilo de Luis XIV, quien los impulsa, forrados de rasos, estos rasos tan ricos. Miren, para darles una idea, porque se me quedó en el tintero, es que un brocado de estos tan caros como los que vimos en los retratos, se podían hacer 5 centímetros al día de esos brocados o espolines. Ujú. Y además traídos desde lejanas tierras, imagínense el valor que pudo haber alcanzado aquí. Y están forrados con esto, y además se les adicionan joyitas, ¿no? Se les ponen hebillas de oro, de plata, de piedras preciosas, de carey, en fin, son unas joyas también, ¿no? Entonces, es por eso que en el siglo XVIII los zapatos femeninos comienzan a verse. Y es ahí donde, de nuevo, la iglesia alza la voz diciendo, pues, ¿qué está pasando? Cuando los pies deben de estar impedidos a la vista masculina. De hecho, hay una anécdota bien curiosa de que cuando Isabel la Católica, la famosa Isabel la Católica, la reina, iba a morir, no impidió, no quiso que le pusieran los santos óleos en los pies,
porque eso era inmoral, era faltar a su dignidad como mujer el que el sacerdote le diera los pies, que le untara el aceitito cuando se da la extremunción, ¿no? Y bueno, también el guardapiés que ya les mencionaba, estuvo el pie vedado durante muchos siglos y de pronto en el siglo XVIII comienza a verse, pero no es una cuestión que venga solo de México, sino que viene de una moda que viene de fuera, pero que es tomada en México. Pues no me queda más que agradecerte en todo lo que vale esta excelente disertación que nos has hecho sobre la indumentaria y la moda novohispanas, porque ha sido muy exhaustiva, muy puntual y nos has dado todo un panorama que creo que para todos los que nos escucharon y vieron coincidirán con nosotros. Gerardo, si quieres terminar con el... Sí, claro. Yo también le agradezco mucho porque, como bien dice el maestro Zazueta, pues ha sido un panorama muy amplio y una disertación exhaustiva, que además de hablarnos de la moda, pues también nos da un contexto social de lo que ocurría, incluso político, muy interesante, la verdad. No sé, moral, sí. Cómo de alguna manera muchas de aquellas cosas todavía encontramos ecos en la actualidad, ¿no? Si uno puede buscar las referencias en la historia, bueno, aquí están. Le agradezco mucho su tiempo porque sé que es muy valioso y creo que esto queda como un documento que van a disfrutar y van a aprovechar mucho las personas que se acerquen al Colegio de Sinaloa y ojalá pronto pues haya oportunidad de tenerla por acá en Sinaloa y que podamos hacer esto de manera presencial porque estoy seguro que va a ser muy provechoso para mucha gente poder platicar con usted y conocerla y escucharla sobre todo, ¿no? Para mí será un placer, como ha sido el día de hoy. Gracias. Bueno, pues a nombre de todos los que hacen posible este tipo de programas, concluimos el día de hoy este conversatorio con la maestra Marta Sandoval Villegas con el tema Mujeres víctimas favoritas de la moda, el caso de la Ciudad de México en el siglo XVIII. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Zazueta, por permitirme ser parte de esto. Maestra, pues muchísimas gracias y queda abierta la invitación para una próxima visita presencial, ojalá, al Colegio de Sinaloa.